Estequiometría. ¿Qué es estequiometría? La estequiometría es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. El balance en la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos atómicos de Dalton, como por ejemplo la ley de conservación de la masa, que estipula que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este sentido, la ecuación debe tener igual peso en ambos lados de la ecuación. Ley de las proporciones constantes o definidas. La ley de las proporciones constantes o la ley de las proporciones definidas es una de las leyes estequiométricas enunciada en el año 1801, según en la cual se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto. Siempre lo hacen en una relación constante de masas. Fue enunciada por el farmacéutico y químico francés Louis Proust, basándose en experimentos que llevó a cabo a principios del siglo XIX. Por lo tanto, también se conoce como la ley de Proust. Para los compuestos que la siguen, la proporción de masas entre los elementos que la forman es constante. En términos más modernos de la fórmula molecular, esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos a cada compuesto. Hay que anotar que existe una clase de compuestos denominados bertólidos, que no siguen esta ley. Para estos compuestos, la razón entre los elementos puede variar continuamente, entre ciertos límites. Naturalmente, otros materiales como las aleaciones o los coloides, que no son propiamente compuestos sino mezclas, tampoco siguen esta ley. Se le conoce como materia a todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En la mayoría de los casos, la materia se puede percibir o medir mediante distintos métodos de química analítica. Ley de la conservación de la materia. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Esta ley es fundamental para una adecuada comprensión de la química. El principio es bastante preciso para reacciones de baja energía. En el caso de reacciones nucleares o colisiones entre partículas en altas energías, en las que la definición clásica de masa no aplica, hay que tener en cuenta la equivalencia entre masa y energía. En toda reacción química se conserva la masa, esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos resultantes. Es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. Se puede enunciar de la siguiente manera: en cualquier reacción química la masa se conserva, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y permanece invariable. Ley de proporciones múltiples. Cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable de uno de ellos se une a una masa fija del otro. Y la primera tiene como relación números canónicos o indistintos. Esta ley afirma que cuando dos o más elementos se combinan para originar distintos compuestos, dado una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos están en relación de números enteros sencillos. Hay dos óxidos de cobre, el óxido de cobre y el dióxido de cobre, que tienen un 70,89% y un 88,82% de cobre respectivamente, y que equivalen a 3,974 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el primer caso y 7,945 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el segundo. La relación entre ambas cantidades es de como se expresa actualmente con la fórmula de los compuestos derivados. Ley de las proporciones equivalentes. Fue enunciada por primera vez por Jeremias Benjamin Richter en 1792. La ley dice: las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Esta ley permite establecer el peso equivalente o peso equivalente gramo, que es la cantidad de un elemento o compuesto que reaccionará con una cantidad fija de una sustancia de
Referencia. En la ciencia moderna se usa el concepto de peso equivalente sobre todo en el contexto de las reacciones ácido-base o de las reacciones de reducción-oxidación. En estos contextos, un equivalente es la cantidad de materia que suministra o consume un mol de iones hidrógeno o que suministra o consume un mol de electrones.